Gracias por escucharnos y permitir que seamos quien le predique la palabra de Dios. En esta ocasión, el pastor Cristian Guzmán estará predicando un mensaje titulado La verdad de la resurrección de Cristo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15 en adelante, deseando que sea de bendición a su vida y su corazón. Agradecemos sus oraciones. No olvide suscribirse al canal y dejar un comentario. Que Dios le bendiga. Con ustedes, el pastor Cristian Guzmán. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, en nuestra Biblia sería Santiago, el que escribió la carta de Santiago. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bueno, desde el capítulo 11 hasta este capítulo 15, el Espíritu Santo dirigió a Pablo a corregir ciertos problemas que estaban surgiendo en las reuniones públicas de esta iglesia. En el capítulo 11 vimos cómo Pablo trató con el desorden de algunas mujeres que estaban usurpando la autoridad del hombre dentro de los cultos congregacionales de la iglesia, y estaban tomando sobre sí mismas autoridades que Dios no les había dado. Y dijimos que una de las maneras como ellas mostraban esa rebelión o esa revolución, digamos, que estaban teniendo, era de no cubrirse el velo, no cubrirse la cabeza durante los cultos. También en ese capítulo Pablo trató con el desorden que se celebraba la cena del Señor. Y vimos cómo en esta iglesia tenían la cena agape y después celebraban la cena del Señor, y mezclaban la una y la otra y no se esperaban los unos a los otros, y unos comían tanto y bebían tanto que cuando se celebraba la cena del Señor ya estaban borrachos, la Biblia dice. Y encima de todo eso, el rencor y la división que se demostraban en una cena pasaba y afectaba la cena del Señor. Y Pablo entonces puso en orden esas actitudes, acciones que ellos estaban teniendo. En los capítulos 12 y 13, Pablo trató con la unidad y el amor que debe existir en la iglesia al servir. Y hablamos específicamente con respecto al capítulo 13, de que al servir en la iglesia debemos hacerlo ¿con qué, hermanos? Con amor, ¿verdad? Si usted no lo va a hacer por amor o con amor, mejor no lo haga. Amén. Mejor no lo haga. Deje que otro haga el trabajo. Deje que otro que tenga las ganas, que tenga el gozo y que tiene el amor para Dios y para la obra de Dios, que haga el trabajo. Pero el capítulo 12 nos dice que tenemos dones y debemos usarlos. Y el capítulo 13 nos dice que debemos usarlos con amor. Y el amor, vimos ahí en ese capítulo 13 todas las características del amor.
El amor nunca deja de ser. El amor, dice la Biblia, es sufrido, es benigno, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, y seguimos. Esa es la manera como debemos servir. Si usted no sirve con amor a sus hermanos en Cristo, tarde o temprano alguien va a hacer algo que le va a caer mal a usted, y porque no tiene amor usted va a dejar de servir. Se lo digo desde ya. La falta de amor en nuestro corazón, o la razón por el amor como razón por qué servimos, la falta de ese amor es la razón por la cual muchos hoy en día no sirven. No están sirviendo en la iglesia, porque antes lo hacían para agradar, antes lo hacían porque los empujaban, antes lo hacían porque esto es lo que me pidieron, lo hacían porque esto fue lo que me enseñaron, lo que me dijeron, y lo hago porque me dijeron, pero no era por amor. Y cuando ese amor, y cuando algo pasa y no hay amor, mire, la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y si usted tiene amor al servir, no importa qué le hagan, no importa qué digan, no importa cómo lo traten, usted va a seguir sirviendo. Así que si no va a servir con amor, mejor sálgase. Amén. No se vaya de la iglesia. No estoy diciendo, pastor ya me dijo que me fuera. No, deje ese lugar y aprenda a amar. Aprenda a amar, aprenda a que el Espíritu Santo de Dios le controle, y así usted va a poder dar esa primera evidencia del fruto del Espíritu, que es amor. El que no quiere servir no sirve, o el que no quiere servir no ama. Y sí, también el que no quiere servir tampoco sirve, ¿verdad? Que valga la redundancia. El que no quiere servir no está controlado por el Espíritu Santo de Dios y no ama. Y les dije, hermanos, que muchas veces vemos en nuestra iglesia, y Pablo nos dice en el capítulo 12, que los dones nos fueron dados para edificar a nuestros hermanos en Cristo. Y muchas veces miramos a gente en la iglesia y decimos, ay, qué carnales, ay, qué infieles y todo lo demás. Pero si no estamos usando nuestro don, si nosotros no estamos activos en la iglesia, pues yo también tengo culpa de que mi hermano o mi hermana hasta cierto punto no esté creciendo espiritualmente. Porque todos los dones fueron dados para provecho, dice Pablo. ¿Provecho de quién? ¿Provecho de quién? De la iglesia. Así que si usted no sabe cuál es su don, obviamente no va a saber qué hacer. Y si usted sabe cuál es su don, pero no lo usa, usted no está ayudando en la madurez de la iglesia. No está ayudando a madurar la obra de Dios. Así que tenemos también nosotros que ver en esto. En el capítulo 14 hablamos con respecto al don de lenguas y cómo Pablo nos dice que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Amén. Así que la próxima vez que usted tenga ahí un amiguito que hable en lengua, solo muéstrele ese capítulo y esos versículos y va a quedar tranquilo. Ahora, llegamos al capítulo 15. Y al llegar a este capítulo, queda una cosa más que arreglar con esta iglesia. En esta iglesia habían maestros que falsos, podríamos decir, maestros que no creían en la resurrección de los muertos. Y esa creencia la estaban proclamando, la estaban enseñando dentro de la congregación, hasta el punto que varias personas y ya un grupo de los cristianos en la iglesia creían o habían quedado convencidos de que la resurrección de los muertos no existe. Mire el versículo 12, por favor. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? En los versículos, vamos a ver, versículo 8, versículo 9, 10 y 11, Pablo dice, nosotros los apóstoles predicamos que Cristo resucitó. Y dice, y si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo es que hay entre ustedes algunos que dicen que la resurrección no existe? Bueno, estos maestros
estaban enseñando esta mentira. Ahora, ¿cuál era el problema con no creer en la resurrección de los muertos? Hay ciertas doctrinas en la Biblia, hermanos, que usted puede tener una creencia y otro puede tener otra creencia y los dos están bien, podríamos decir. No hay razón por qué dividirnos. Pero la resurrección de entre los muertos es de suma importancia. Y hay varios problemas que surgen al no creer que los muertos resucitan. El problema de esta gente estaba primordialmente en su diario vivir. Lo que Pablo les va a decir es esto: si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Él está muerto, entonces en verdad no importa cómo vivamos. Ese es el punto. Y los hermanos en Corinto habían llegado a ese punto en que, bueno, creemos que los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, eso quiere decir que Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, podemos vivir como nos da la gana. Y por eso vemos en esta iglesia que habían problemas por todos lados. Muchos problemas de doctrina, muchos problemas de división, muchos problemas de inmoralidad. ¿Por qué? Porque no creían en un Cristo vivo. Y hermanos, la verdad es que la resurrección de Cristo de entre los muertos es la doctrina central del cristianismo, ya que no solamente afecta nuestra vida eterna, también afecta nuestro diario vivir. Si usted no tiene un Cristo vivo, usted va a vivir y va a hacer lo que le da la gana. Pero si usted tiene un Cristo vivo, usted se va a controlar. Usted va a vivir como debe vivir. Y eso es lo que Pablo va a tocar en la primera parte de este versículo o de este capítulo. Hoy en día, lamentablemente, hay cristianos que viven como algunos de estos cristianos en Corinto estaban viviendo. Estaban viviendo en placeres, en la mundanalidad, estaban viviendo sin servir al Señor con sus vidas. ¿Y por qué vivían así? Porque algunos de ellos habían creído la mentira de los maestros, falsos maestros que estaban entre ellos, de que la resurrección no existe. Habían olvidado que tenían un Salvador que vive, un Salvador que reina, un Salvador que miraba todo lo que ellos hacían. Habían olvidado que tenían un Salvador que un día vendría y que los iba a juzgar por la manera como les servían a Él. Y hoy en día hay muchos cristianos que están viviendo de la misma manera. Viven como si Cristo no estuviese vivo, viven como si Cristo no ve lo que hacen, viven como si Cristo no va a regresar, viven como si Cristo no los va a juzgar. Pero si usted y yo nos cementamos en nuestra mente y en nuestro corazón, yo sirvo a un Cristo que vive, eso quiere decir que Él me ve, que Él me escucha, que un día Él va a venir por mí y un día Él me va a juzgar. Amén. Y no solamente es en lo negativo, vamos a ver más adelante que hay cosas positivas en esto también. Pero Pablo lo primero que nos va a decir aquí es que la resurrección impacta ciertas cosas, y lo primero que debe impactar es nuestra santificación, nuestra vida diaria. Así que Pablo en este capítulo va a poner en orden esta doctrina de la resurrección. En los versículos del 1 al 9 vemos aquí que la resurrección afecta nuestra santificación. Versículo 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, primero, en el cual también perseveráis, continúan fielmente, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, los corintios recibieron el evangelio y creyeron que Cristo había muerto, había sido sepultado y que había resucitado al tercer día. Ese fue el mensaje que Pablo les predicó cuando llegó a Corinto. Ahora, algunos de ellos, la Biblia nos dice que se burlaron al escuchar de la resurrección de los muertos. Algunos se burlaron de él, pero los que fueron salvos creyeron
completamente el evangelio. Y ellos entonces fueron salvos, pero entran estos falsos maestros y comienzan a decir, no, lo de la resurrección, eso no existe. Bueno, si los corintios, dice Pablo, retenían esta palabra o esa enseñanza, la Biblia dice serían salvos. No en el sentido de perdón de pecados, pero sino en que al creer el evangelio, ellos fueron salvos, y estamos hablando de el resultado de la salvación. El resultado diario de la salvación es la santificación. Así que cuando uno es salvo, uno es sacado del pecado. Dios nos saca del pecado y de la maldad en que estamos posicionalmente. Y prácticamente el resultado de la salvación es que vamos creciendo cada día más. A eso se le llama la santificación. Así que Pablo aquí dice, verso 2, por el cual, hablando del evangelio, fuisteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, serán, dice, santificados. El producto de la salvación, el resultado de la salvación será algo diario en sus vidas. Así que no estamos hablando de ser salvos del pecado, sino que se está refiriendo a ser salvos del dominio del pecado. Ahora, la salvación en la Biblia es presentada en tres partes. En primer lugar está la redención. En la redención es ser librados de la condenación del pecado. En segundo lugar está la santificación, es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos va madurando y nos vamos separando prácticamente del pecado. Y después está la glorificación. Un día seremos libertados de la presencia del pecado. La redención, somos salvos de la condenación del pecado. La santificación, somos salvos del dominio del pecado. La glorificación, seremos salvos de la presencia del pecado. La primera y la tercera ya están hechas. La primera y la tercera ya están hechas porque Dios es el que las hace. La segunda parte, la santificación, esa es nuestra responsabilidad. Y una de las cosas que nos ayuda a santificarnos es esta verdad de la resurrección, que Cristo nos ve. Así que la resurrección afecta cada una de estas tres áreas. El creer el evangelio incluye el creer en la resurrección de Cristo, y esa creencia nos ayuda a recordar que tenemos un Salvador que vive, que nos ve y a quien debemos agradar con nuestra vida diaria. Entonces los corintios estaban ahí, bueno, si no hay un Cristo, si los muertos no resucitan, pues entonces, ¿por qué tengo yo que preocuparme de servir a Dios? Si cuando muera se acaba la cosa. ¿Por qué tengo que preocuparme de vivir una vida santa si cuando muero se acaba todo? ¿Por qué debo de agradar a Dios con mi vida si cuando me muero hasta ahí llega la cosa y no hay un juicio? Y eso estaba afectando, esta enseñanza falsa estaba afectando cómo esta gente vivía. Así que al rechazar la resurrección, el evangelio es destruido y la fe sin efecto, queda sin efecto práctico. Versículo 2, la última parte dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y parece que hay cristianos que han creído en vano, hermanos. Parece que hay cristianos que han creído en vano en un Cristo que vive, porque viven como si Él no vive. ¿Entiende? Imagínese si la gente hoy en día, si todo cristiano tuviese en mente la verdad de que Cristo vive y sabemos que Él se merece nuestra honra, nuestra gloria, nuestro amor, nuestro esfuerzo, que Él se merece toda nuestra devoción. Si fuera así, si tuviésemos esa verdad cada día implantada en nuestra mente y nuestro corazón, esta iglesia estuviera lleno de la gente que estuvo esta mañana. Amén.
Los que vinieron en la mañana hubieran estado en la noche, porque Cristo no solamente está vivo en la mañana, Él también está vivo en la noche. Y muchas veces, hermanos, bueno, si Cristo resucitó, gloria a Dios, y nos vamos. Una vez al año la gente, algunos religiosos, una vez al año vienen a la iglesia, ¿verdad? Para el día de la semana de acción o la semana santa, el día de la Pascua, vienen y, ¡ay, qué bonito! Cristo murió y resucitó y qué bendición. Y después salen el resto del año a vivir como les da la gana. Ahora esa es gente religiosa. Muchos de ellos son incrédulos que no saben nada de la Biblia. Pero lamentablemente hay muchos cristianos hoy que viven de esa manera. Y la iglesia de Corinto estaba llena de gente así, que vivían como si Cristo estaba aún en la tumba. Yo le pregunto, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vive usted? ¿A qué clase de Cristo tiene usted? ¿Qué clase de Cristo adora usted? ¿Uno vivo o uno muerto? Al rechazar la resurrección de Cristo, si no la tenemos implantada, si no la retenemos, como dice Pablo, si no la repasamos diariamente, sirvo a un Cristo que vive, sirvo a un Cristo que vive, sirvo a un Cristo que vive. Si no mantenemos eso, mire, vamos a tener una fe que no va a tener nada de impacto. Vamos a tener una vida que va a ser común y corriente. La doctrina de la resurrección nos ayuda a santificarnos más y más cada día. Mire los verso 3 en adelante. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note la palabra primeramente. Es la palabra que nosotros diríamos primordialmente. Lo primordial que les enseñé fue que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo ¿qué? Eso fue lo primordial que les enseñé, dice Pablo. ¿Y por qué les enseñé eso? Porque si tenemos un Cristo vivo, tenemos ciertas responsabilidades hacia Él. Sigue diciendo, entonces dice, y fue que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. La Biblia no nos dice cuándo eso aconteció, y no nos dice dónde estaban esos 500, pero a una sola vez, Dios en carne, o Jesucristo Dios siendo omnipresente, se le presentó a 500 personas a la misma vez. Otra evidencia de la deidad de Cristo. Después dice, verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su medio hermano. Jacobo, uno de aquellos que no creía en él. Jacobo, uno de aquellos que se burlaba del Señor Jesucristo. Y en nuestro estudio en Juan podemos notar que Jacobo era uno de aquellos que le dijo, si tú eres el Cristo, preséntate al mundo. Preséntate, vamos a ver, demuéstrate. Revela lo que tú eres. Jacobo llegó a creer en su medio hermano como el Mesías, el Hijo de Dios. Jacobo llega a ser el líder de la iglesia en Jerusalén. Jacobo es el primero en escribir una carta. En nuestra Biblia se le llama él Santiago. Pero este hombre es salvo. Y al último, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y note, ¿qué pasó en la vida de Cefas cuando vio a Cristo resucitado? ¿Qué pasó en la vida de Jacobo cuando vio a Cristo resucitado? ¿Qué pasó en la vida de Pablo cuando él vio a Cristo resucitado? ¿Qué pasó en la vida de ellos? Creyeron, cambiaron, y su vida práctica, hermanos, llegó a ser vidas que agradaban al Dios de los cielos. Y no solamente ellos, seguro que los otros 12 también, como podemos ver en Hechos, como ellos predicaban. ¿Por qué? Porque tenían un Cristo vivo. Hoy en día la gente no sale a predicar porque ¿será que está vivo? No. Yo entiendo por qué un musulmán no saldría a tocar puertas.
El Mahoma todavía está metido allá en la tumba en Arabia Saudita. Ahí está, el polvo está ahí. Yo puedo entender por qué otras denominaciones que tienen sus líderes humanos, por qué ellos no les da ganas, no les da deseo de hablarle a otros de su líder religioso, pero al cristiano es como si nos da vergüenza. Pero nosotros somos los únicos sobre la faz de la tierra que tenemos un Salvador que vive. Y yo no sé usted, eso no nos debe dar vergüenza, eso nos debe dar orgullo de que somos los únicos que tenemos un Salvador vivo. Y Pablo dice, ustedes yo no sé qué les pasó, pero parece que creyeron en vano, porque ahora dicen que la resurrección no existe. Bueno, la doctrina de la resurrección nos ayuda a santificarnos más y más cada día. Número 2, así que la resurrección impacta nuestra santificación. La próxima vez que usted vaya a hacer alguna locura por ahí, solo recuerde, Cristo me ve. Amén. Él no está ciego, no está sordo y no está muerto. Él vive. Y si solo mantuviésemos esa verdad en nuestra mente y nuestro corazón, mire, no haríamos nada de las tonterías que hacemos por ahí muchas veces. Amén. Sigamos. La resurrección impacta no solamente nuestra santificación, la resurrección también impacta nuestro sacrificio o nuestro servicio. Mire el versículo 10, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Notó cómo Pablo se llamó a sí mismo en el versículo número 8, como a un abortivo, un niño que nació antes de tiempo. Eso es lo que soy yo, dice Pablo. Soy como un niño que nació a los 5 meses, a los 6 meses, a los 7 meses. Eso es lo que soy. Yo no merezco ser un apóstol porque perseguí a la iglesia. Ahora, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y ¿sabe qué, hermanos? Esa frase ahí debe ser una frase que usted y yo debemos repetir todos los días. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No importa cuánta inteligencia tenga, no importa cuánto talento usted tenga, no importa cuánto tenga o no tenga. Pablo dice aquí, por la gracia de Dios soy lo que soy, y eso se aplica a usted y a mí. Sigamos, versículo número 10 sigue diciendo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La resurrección, la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos, impacta nuestra santificación. Segundo, debe impactar también nuestro servicio. Pablo reconocía que fue por la gracia de Dios que Cristo murió en la cruz, y fue por la gracia de Dios que fue salvo cuando iba en camino a Damasco. Esa gracia dado a Pablo por un Salvador vivo, Pablo dice, no ha sido en vano en mí. En otras palabras, cuando Cristo me salvó, Él no me salvó para nada. Cuando Cristo me salvó, la gracia de Él no me fue dada en vano. Cuando Cristo me salvó, dijo Pablo, Él me salvó para servirle. Y Pablo dice, y yo he trabajado más que todos ellos, hablando de los demás apóstoles. La razón por la cual algunos en Corinto estaban más ocupados sirviendo los deseos de la carne que a Cristo era porque habían sido engañados a creer que la resurrección de los muertos no existe. Y si Cristo está muerto, ¿por qué razón gastar la vida sirviendo a un muerto? Es increíble, una vez más, esta mañana estábamos hablando, mencioné esto. Es increíble cómo los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y a saber cuántos otros más, los hindús, los budistas, y todos los otros istas. Es increíble cómo esa gente, hermanos, está convencida y persuadida de que ellos tienen la verdad, y es increíble cómo sirven a dioses falsos y líderes muertos. Es increíble.
A ver, ¿alguna vez le ha tocado la puerta a usted un testigo de Jehová? Levante la mano. Casi a todos. Pregúnteme a mí cuántos bautistas independientes me han tocado la puerta a mí. A ver, pregúnteme. Llevo casi 38 años ya. Bueno, casi, ya los cumplí. 38. De que tenga uso cabal de las cosas de Dios, mire hermanos, vamos a decir 25, 30 años. Yo solo recuerdo un bautista, un cristiano, en todo ese tiempo que me tocó la puerta. Uno. Testigos de Jehová han llegado aquí a la iglesia a tocar la puerta de la casa de nosotros, hermanos, mire, a olas venían. El año antepasado vinieron como 6 o 7 veces. Me querían convencer esta gente y sabían que yo era el pastor de la iglesia. No es que solo queremos conversar, solo queremos charlar, solo queremos compartir verdades. No, ustedes están locos. No les dije eso, ¿verdad? Pero mire, y venían y tocaban la puerta y tocaban la puerta y nunca, solamente uno me tocó la puerta a mí, que traía la verdad de la palabra de Dios. Y yo les aseguro que a la mayoría de ustedes lo mismo le ha pasado. Lo mismo le ha pasado. O nadie, ninguna persona que trae la verdad le ha tocado la puerta, o han sido pocos, contados. Suficientes dedos tiene usted en su mano para contar cuántos verdaderos cristianos le han tocado la puerta a usted. La razón por qué Pablo trabajó en la obra como lo hizo fue porque sabía que su Salvador estaba vivo. Y lo había visto varias veces con sus ojos. Lo había visto, lo vio en camino a Damasco, lo vio cuando estaba casi naufragando en aquel barco, lo vio cuando estaba en Arabia Saudita, cuando él mismo dice que el Señor mismo me enseñó a mí el evangelio. Yo no lo recibí de hombre, dice Pablo, él me lo enseñó a mí personalmente. Y Pablo, hermanos, servía al Señor porque sabía, mi Cristo vive y Él me ha encomendado a mí un trabajo, y esa verdad lo llevó a Él a trabajar más que todos ellos. Y no era que Pablo se estaba llenando de orgullo. No era que Pablo estaba diciendo yo soy mejor, porque ella dijo yo soy un abortivo. Yo soy el menor de todos. Pero porque Él tuvo gracia conmigo siendo el menor de todos, Pablo le echó ganas, hermanos. Pablo trabajó y trabajó, mire, hasta dar su vida por Jesucristo, porque sabía, yo sirvo a un Dios que vive. Hay muchos cristianos que no tienen un Dios que vive. Usted le pregunta, ¿son salvos? Sí, soy salvo. ¿Usted va a ir al cielo? Sí. A ver, demuéstremelo con su servicio. A ver, demuéstremelo con su servicio. De muchos cristianos se puede decir que tienen un Cristo muerto porque viven lejos de Él primero y no le sirven para nada. Déjeme decir esto, su manera de servir declara qué clase de Cristo usted tiene. Amén. Su servicio declara qué clase de Cristo usted tiene. Si tiene uno que está vivo o uno que está muerto. Pablo tenía uno que estaba vivo. Y yo he trabajado. La gracia de Dios no ha sido en vano en mí. Hermanos, mire, no deje que el Señor le salve a usted para nada. El Señor no nos salvó. La gracia de Dios no debe ser en vano en nosotros. Debe producir, debe hacer algo. Debe usted demostrar, yo sirvo a un Cristo que vive. Y le sirvo todos los días. Y no me diga, y no digamos que creemos en un Cristo que vive si no le servimos. Esa es una mentira. Ahora yo sé que usted dice, bueno, es que el pastor, uno tiene cosas. Yo entiendo. Pablo también tenía un sinnúmero de cosas que hacer. Los apóstoles también tenían cosas que hacer. Lucas tenía cosas que hacer. Todos ellos tenían cosas que hacer, pero reconocieron, tengo un Salvador que vive. Y Él se merece mi amor. Él se merece toda mi fuerza. Él se merece todo mi tiempo. Él se merece que yo le sirva más que todos. Y así debe trabajar usted.
No es para llenarse de orgullo, pero es por simplemente darle gracias a Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Antes era un abortivo, hoy soy un predicador, y lo que soy ahora es por la gracia de Dios, y porque Él me dio su gracia, yo le voy a servir. Amén. Yo le pregunto, ¿por qué es que usted no sirve a Dios como debe servirle? Hay tantas excusas que podríamos dar o razones, pero un Cristo vivo, hermanos, no hay razón que podamos dar por no servir a un Cristo que vive. Amén. No hay razón válida que podamos dar ante Cristo, quien vive, que para decirle, Señor, no te puedo servir después de todo lo que Él hizo por mí, después de todo lo que Él hizo por usted. Él se merece que le sirvamos. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el morir es Cristo, o el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Yo voy a vivir, y cada día que vivo no va a ser Pablo, sino que va a ser Cristo. Y nosotros tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida, hermanos. El cristiano que tiene a un Cristo que vive va a ser impactado en su santificación, va a ser impactado también en su servicio. Sigamos adelante. Verso 12 al 29 sigue diciendo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, otra vez repite, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que duermen es hecho, el primero, el número uno, el más importante. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección debe impactar nuestra santificación. La resurrección debe impactar nuestro servicio. Número 3, la resurrección debe impactar nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Del verso 13 al verso 19 encontramos 7 resultados desastrosos que serían verdad si los muertos no resucitan. Número 1, Cristo aún está muerto. Disculpen, pero usted ha creído en un Salvador que no puede hacer nada por usted. Mejor váyase. Cerremos las puertas, vendamos el lugar, repartimos el dinero entre todos. Amén. Unos ya se pusieron a hacer calculaciones. Vamos a ver cuánto cuesta todo esto. Oh, sí, está bien, pastor, amén. Vendámoslo, nos repartimos y nos vamos todos a hacer lo que nos da la gana. Si los muertos no resucitan, Cristo está muerto. En vano predicamos. Me paro yo aquí todas las semanas a gastar mi tiempo. Después dice, nuestra fe es vana. Usted está gastando su tiempo. Somos mentirosos, somos falsos testigos de Dios, dice Pablo. Aún, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, aún estamos en nuestros pecados. Número 6, los muertos en Cristo se perdieron y nosotros somos los más miserables de todo el mundo. Porque decimos creer en un Cristo que todavía está en la tumba. La resurrección afecta nuestra esperanza. La esperanza del cristiano es la promesa de la vida eterna. Si la resurrección no existe, si los muertos no resucitan, nuestra esperanza desaparece, pero gloria a Dios que Cristo resucitó. Amén.
Oh, Pablo dice, pero ahora, vamos a ver, versículo número 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Les estoy diciendo, solo sigan, le dice Pablo, la lógica de no creer en la resurrección. Si no creen en la resurrección, queridos corintios, si ustedes no tienen un Cristo vivo, ¿por qué siguen yendo a la iglesia? Queridos corintios, si ustedes no creen en un Cristo que vive y que vive por toda la eternidad, ¿por qué siguen yendo a una iglesia donde no se llevan bien con la mitad de la gente? Váyanse a la casa. ¿Por qué no dejan todo eso? Pablo les está demostrando, solo sigan la lógica de no tener un Cristo vivo. Ustedes todavía están en sus pecados, están perdiendo su tiempo. Dejen de predicar porque son mentirosos y ustedes son miserables. Y solo puedo ver en la gente allá sentados cuando se está leyendo la carta, están diciendo, oye, pero este hombre tiene verdad o tiene razón. Si no creo en Cristo, si Cristo no vive, pues yo todavía soy un pecador en camino al infierno. Y poco a poco se le iba prendiendo el bombillo a esta gente. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Versículo 20. Versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por la razón que la resurrección de los muertos es verdadera. Eso quiere decir que en Cristo nosotros seremos resucitados también. Amén. Pobrecitos, hay algunos ahí que andan predicando y enseñando acerca del sueño del alma. Que sueñe el alma de ellos todo lo que quieren. Cuando yo me muera, yo me voy al cielo. El sueño del alma. Imagínese usted, pobre Pablo ha estado durmiendo por 2000 años. ¿Qué harán? Él no está dormido, está en el cielo. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Aquí Pablo dice, versículos 20 al 22, que vamos a ser resucitados con Cristo. Porque así como en Adán morimos, en Cristo hemos sido vivificados. Eso es lo mismo que él dice en Romanos capítulo 6. En Juan capítulo 11, cuando el Señor llega allá donde está María y Marta, Lázaro ha estado ya enterrado por 4 días. Vamos a mirar eso más adelante en nuestro estudio de Juan. Y ahí está María y Marta llorando. Y el Señor les dijo, ¿no te he dicho que el que cree en mí vivirá? Y ellas le dijeron, si recuerdo correctamente, Marta le dijo, sí Señor, yo sé que en el último día resucitarán. El Señor le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese mismo día le demostró a ella y a todos los que estaban ahí que los muertos resucitan. Y llamó a Lázaro, Lázaro ven fuera. Y un día, hermanos, mire, el Señor va a tocar la trompeta y un día nuestro cuerpo va a salir de esa tumba y nos vamos, amén. Gloria a Dios. Sí, cuando muramos, nuestra alma va directamente al cielo, nuestro cuerpo vuelve a la tierra de donde fuimos tomados. Pero un día cuando Cristo venga en el rapto, el alma y el cuerpo glorificado que vamos a ver más adelante, se va a unir una vez más. Y vamos a ser así como Cristo es. Vamos a tener un cuerpo glorificado eternamente y para siempre. Y esa es una esperanza hermosa del cristiano. Hermosa esperanza. Yo solo espero que en ese cuerpo glorificado que el Señor me dé por lo menos unas 6 pulgadas más. Solo espero ese día. Pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Seremos resucitados en Cristo. Seremos resucitados ¿cuándo? En su venida, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. En otras palabras, cada uno resucita en su debido orden. Cristo las primicias, resucitó él de entre los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios, hermanos. Y Pablo es el mismo que más adelante dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
Hay varias resurrecciones que la Biblia habla. Está la resurrección de los justos y después está la resurrección de los injustos, y ellos van a resucitar para ser condenados y lanzados con cuerpo al lago de fuego. Resucitados en Cristo, resucitados en su venida, y seremos resucitados para ver su reino. Versículo 25 dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Dios el Padre sujetó todo debajo de los pies de Dios el Hijo. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Eso quiere decir Dios el Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, Dios el Padre, para que Dios sea todo en todos. ¿Por qué es necesaria la resurrección? Porque estamos en Cristo. Y seremos resucitados en su venida, pero también, hermanos, para que veamos su reino. Un día vamos a ver al Señor Jesucristo reinar sobre la tierra, y eso no se podría hacer sin la resurrección. Vamos a verle reinar. Bueno, sin la resurrección todo el cristianismo se derrumba toda nuestra esperanza. Y yo no sé usted, pero gracias a Dios, cada noche que nos acostamos, si a la medianoche, mire, viene la muerte y nos lleva, no hay problema. Sabemos que un día nos vamos a ver. Amén. Un día nos vamos a ver. Y un día tendremos un cuerpo glorificado. La resurrección afecta nuestra esperanza. Sabemos que lo mejor para el cristiano todavía está por venir. Todavía está por venir. Para terminar, versículo 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? En aquel tiempo en Corinto habían diferentes sectas, religiones falsas, que, ¿cuál es la palabra? Le enseñaban a sus seguidores a bautizarse por los muertos. Y mucha de esta gente había salido de esas creencias. Y le pregunté: oiga, pero si ustedes cuando estaban allá en las religiones paganas, ustedes creían en la resurrección, hasta se bautizaban por los muertos. Hoy en día los mormones tienen lo que le llaman el bautismo de los muertos. Hace años atrás estaba en Panamá, en la ciudad de Panamá, visitando ahí unos misioneros, y el misionero que estaba ahí en Panamá me recogió. Fuimos al canal de Panamá y de regreso vimos un tremendo rótulo que decía templo mormón abierto al público. Y esos templos, hermanos, no son para el público. Usted tiene que entrar ahí con cita y todo. Pero estaba abierto al público por 3 días, y le dije al hermano: vamos a meternos. Y me dice: no, hermano, no, pero vamos. Y lo convencí, nos fuimos. Y entramos, hermanos, mire qué bonito. Nunca he visto un edificio tan hermoso como ese. Mármol por todos lados. El piso era mármol, las columnas eran de mármol, todo blanco, bien hermoso. Usted no podía entrar con sus zapatos al templo. Le ponían unas bolsitas sobre los zapatos para que usted caminara y no ensuciara el templo. Así de serio era la cosa. Entramos a un cuarto, entramos a otro, y después entramos a un lugar donde tenían un bautisterio inmenso, inmenso. El bautisterio estaba sentado sobre, vamos a ver cuántos eran, 3 toros a cada lado, 12 toros de mármol inmensos, y estaba sentado sobre la espalda de esos toros. Y el hombre que nos daba el tour nos dice: aquí es donde nosotros, hermanos, nos podemos bautizar por nuestros familiares que han muerto. Y si ellos han muerto, podemos bautizarnos por ellos para que ellos también lleguen a ser parte de la iglesia mormona. Así que si usted es un mormón, usted se puede bautizar por su tatarabuelo, por su bisabuelo, por su abuelo y por todos los que no quisieron, si ya han muerto. Esto no es algo de hoy, esto es algo que se hacía también en el tiempo de Pablo. Y Pablo dice: los paganos creen tal cosa, ¿cómo es que ustedes no? Bueno, sigamos. Versículo 30.
Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Y por qué creen que nosotros estamos en peligro todos los días de nuestra vida? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Ahora, Pablo usa esa expresión en Romanos, y ahí está hablando que él muere al pecado. Aquí no está hablando de morir al pecado. Él está hablando de que cada día su vida estaba en peligro de muerte. Y aquí vemos que la resurrección, hermanos, no solamente afecta nuestra santificación, nuestro servicio, nuestra esperanza. La resurrección debe impactar nuestro sacrificio en el evangelismo. Note, Pablo dice, oiga, pero ustedes, ¿por qué creen que yo pongo mi vida en peligro todos los días? ¿Ustedes creen que yo voy a andar por todas estas ciudades, que la gente me apedree y me dejen por muerto afuera de la ciudad para predicarles a un Cristo muerto? Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana morimos. Pablo dice, si Cristo está muerto y si los muertos no resucitan, ¡qué locura estoy haciendo yo!, dice Pablo. Me voy a comer, me voy a embriagar, me voy a emborrachar, porque mañana me muero. Pablo dice, estoy gastando mi vida si los muertos no resucitan. Después sigue diciendo, verso 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hey, ustedes han dejado de enseñar y han dejado de evangelizar. Ahorita lo vamos a ver. Ustedes han dejado de predicar a un Cristo que vive porque tienen malas conversaciones. Y no estamos hablando de hablar. Hay algunos que tienen malas conversaciones así también. Aquí la palabra conversación habla de relaciones. Ustedes están escuchando a hombres con doctrinas falsas y esas malas relaciones los está llevando a ustedes a dejar atrás buenas costumbres. Y déjenme decir esto, hermanos, hay algunas veces que yo me pongo a ver aquí en la iglesia y yo veo que algunos de ustedes comienzan a andar con otros y digo, mira, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver cómo va esto. Y después las cosas no van bien. Las buenas costumbres que tenía, comienza a dejarlas atrás. Las buenas costumbres que tenía, comienza a olvidarlas. Las buenas costumbres que tenía, comienza a ser negligentes. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones, las malas relaciones, aún con cristianos, amén, aún con cristianos, nos llevan a olvidar las buenas costumbres que teníamos antes. Y Pablo dice, hey, no se equivoquen. Solo porque aquellos están en la iglesia y están hablando y enseñando y diciendo lo que están enseñando, no quiere decir que ustedes tienen que escucharlos, porque están enseñándoles algo que no está en la Biblia y los han llevado a ustedes a dejar atrás buenas costumbres. Déjeme decirle esto, hermano, no importa cuánto usted ame a un hermano, a una hermana en Cristo, ¿ok? No importa. Si la relación que usted tiene con esa persona no le está ayudando a usted a madurar en su vida espiritual, sería bueno que usted vaya, mire, no estoy diciendo que no le hable, no estoy diciendo que no sea amable, pero sería bueno que usted comience a reunirse con personas que tengan ganas de servir a Dios, que tengan ganas y amor de seguir a Jesucristo. Porque vamos a ser sinceros, no todos aquí amamos, servimos a Dios como debemos hacerlo. Amén. Así que Pablo le dice, no se equivoquen. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. La resurrección debe impactar nuestro sacrificio en el evangelismo. Pablo dice, yo a peligro, o mi vida está, dice él, en peligro cada hora. Peligramos cada hora, cada día muero. ¿Para qué? Para predicar de un Cristo que vive. ¿Y ustedes qué están haciendo? Les pregunta Pablo. Oh, hermanos, mire, la resurrección no es simplemente algo de una vez al año. La resurrección no es solamente del domingo en la mañana. La resurrección es algo de todos los días.
Y la resurrección debe impactar nuestra santificación, nuestro servicio, debe impactar nuestra esperanza y nuestro sacrificio. Pablo estaba dispuesto a morir. Él no iba a morir por un muerto. Él estaba dispuesto a morir por un Cristo vivo. Y yo le pregunto a usted, ¿qué impacto tiene la resurrección de Cristo en su vida? ¿Tiene usted un Cristo que vive? Sí, pastor, gloria a Dios. A ver, demuéstrelo. Demuéstrelo con su vida. Vamos a orar. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por el ejemplo que nos dejas de esta iglesia en Corinto. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a reconocer, a entender que tenemos un Cristo que vive.